3, versículos 25 hasta acabar el capítulo. Ok, perfecto. ¿Están? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está, ¿verdad? Perdón. Entonces ya parte lo vimos la clase pasada. Solo hay una parte que no habíamos visto. ¿Por qué Dios ha tolerado durante todo este tiempo el mal? ¿Por qué Dios no ha hecho algo con respecto al mal? ¿Por qué Dios no ha actuado con la gente más perversa? Muchos nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Y una de las preguntas de las respuestas es que si Dios actuara para destruir el mal, pues nos tendría que destruir a todos, ¿verdad? Simple y sencillamente porque el mal está en todo ser humano. Todos nacemos pecadores, de una u otra forma nacemos bajo pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces cualquier pecado no dice de ciertos pecados, sino del pecado. El problema no son los pecados, el problema es el pecado. El pecado es la esencia que está dentro de uno que te mueve a pecar. Entonces eso es lo que Dios dice, la paga del pecado es muerte. Entonces esa naturaleza corrompida y dañada que está dentro de nosotros es la que está ocasionando todos esos detalles. Y si Dios quisiera destruir la maldad, pues tendría que destruir a toda la raza humana. Absolutamente a toda. Por lo tanto, Dios no va a actuar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por amor a nosotros, a los escogidos, Dios a los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dios ha detenido y en su misericordia ha contenido su juicio. ¿Para qué? Para darnos salvación. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En su primera epístola, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente y eso debemos de entenderlo. Dios no va a actuar a veces de inmediato, ¿verdad? Pero aún así como humanos, y lo podemos ver hasta en siervos de Dios, hicieron ese tipo de preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué toleras esto? ¿Por qué haces que pase esto? Vamos, por ejemplo, a Habacuc, por favor. Al libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Es antiguo, ¿verdad? Sí, es antiguo. Está después de Daniel, Joel, Amós, Abdías. No, creo que sigue Habacuc. Sí. ¿Habacuc qué? Capítulo 1, versículo 13. 1:13. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Sí. Ahí está el profeta Habacuc, el siervo de Dios, ¿verdad? Viendo lo que estaba aconteciendo con gente no tan mala, porque al final de cuentas él no dice gente buena. ¿Dice qué? ¿Qué dice? Menos mala, ¿no? Menos mala o más justa que ellos. Pero no dice justas, ni perfectas, ni nada, ¿no? Entonces dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué callas ante esto? O sea, es en sí un clamor de nosotros también y de todo, es parte de nuestra naturaleza humana, porque no podemos ver con los ojos de Dios y ver lo que Dios está planeando en todo este detalle, ¿no? Entonces, hacerse este tipo de preguntas y en situaciones de aflicción no es malo.
Lo malo ya es irse a un extremo ya de querer enjuiciar a Dios. A Job también, en cierta forma, también cuestionó algunas cosas de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que ser, ¿cómo diré? Hacernos preguntas, pero no querer enjuiciar a Dios con la pregunta, sino el profeta aquí. De hecho, ahorita entiendo perfectamente bien, como Dios no se contradice y como Dios es justicia, si Él juzgara a los que para nuestros ojos son más malos, Dios tendría que castigarnos también a nosotros de la misma manera, porque Él no castiga quien peca más, sino el que peca. El que peca, así es, en efecto. Esa es la forma, ese es el detalle, ¿no? Entonces, al hacerlo tendría que castigarnos a todos. Y al ver este tipo de detalles, y por eso les digo, es la parte de nuestra lucha, de nuestra carne, ¿no? De lo que nosotros estamos peleando con nuestra carne, porque tenemos una naturaleza caída, porque no tenemos la misma mente que tenía Adán en aquel entonces, y muchas cosas podemos cuestionar porque no vemos. Inclusive los judíos en estos tiempos también llegaron a pensar, ante ver tanto mal y tanto, llegaron a pensar que Dios se complacía en el mal, ¿sí? Que Dios se complacía en ver el índice de maldad, y que era así. Por ejemplo, vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 17. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le haremos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces los judíos en ese tiempo también tenían eso. Bueno, entonces a Dios le complace la injusticia, ¿verdad? A Dios le complace. Como Pablo también en la epístola, y lo leímos, dice, como algunos nos tachan, hagamos males para que vengan bienes, ¿verdad? Entonces, puede darse todo este tipo de cuestiones, pero Pablo, precisamente en estos versículos, nos responde a este detalle, a este tipo de preguntas. ¿Por qué Dios no ha actuado con la gente más injusta? Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, por eso dice, para manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo que manifestar en este tiempo su justicia? Yo sigo viendo que la gente más perversa que yo sigue haciendo maldad y Dios no actúa. Pero manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo manifestó, dice Pablo, en ese tiempo su justicia? Clavando a su propio hijo en la cruz del Calvario. Dios mostró su inmensa justicia a la hora de que el inocente, en primer lugar, fuera a la cruz del Calvario, y Dios lo quebrantó ahí en la cruz del Calvario por nosotros. Dios mostró ahí la justicia. Dios mostró cuánto aborrece el pecado, que no desvió del juicio a su propio hijo. ¿Sí? Y tolerar la peor injusticia de que las criaturas maltrataran a su creador y se ensañaran con él y cruelmente y despiadadamente actuaran en contra de él, más allá de lo que la ley establecía. Se fueron muchísimo más allá y Dios lo permitió para que el acto más injusto y cruel quedara firme en toda la historia de que Dios estaba pasando por alto los pecados pasados porque tenía un acto tremendo de injusticia de la humanidad hacia su propio hijo, pero ese acto lo iba a utilizar para salvar a los perdidos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahorita. Dios no es que no haya actuado en juicio, es que estaba esperando el tiempo específico, el que él ya había establecido, la día y la hora, en el cual su hijo amado sería maltratado, golpeado, desfigurado y clavado en la cruz del Calvario, en el acto más injusto y cruel. ¿Para qué? Para darnos salvación. Para darnos salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El acto más cruel, no ha habido otro acto más cruel sobre la tierra que el acto de clavar en la cruz al Hijo de Dios.
Dios lo toleró. ¿Por qué? Porque era su plan para poder darnos salvación a través de ese acto injusto y cruel, a través de esa sangre derramada, a través de su muerte, poder darnos vida eterna. Por eso es la gran advertencia que Dios pone en Hebreos. Dice, el que pisoteare la sangre del Hijo y la tuviere por inmunda, le queda el peor de los castigos. Y ya no hay opción de salvación para esa persona. Entonces, esa es la parte. Dios toleró que maltrataran a su Hijo. Dios toleró que lo desfiguraran y todo porque Él tenía un propósito. ¿Cuál? Salvar a la humanidad. Pero aquel que se burle de Cristo y que quiera pisotear la sangre de Cristo y que quiera tratarlo como cualquier cosa, Dios, eso sí, ya no lo va a tolerar. Lo permitió una vez, pero 2 veces no. Y entonces, ¿por qué Dios no actúa con esos burladores? Porque Dios se está reservando. Dice el profeta y ahorita se me vino, dice el profeta, Dios se burlará de ellos. ¿Cuándo Dios se va a reír de ellos? Cuando estén ante Él. Y entonces Dios les va a decir, tú te burlaste de mi hijo. ¡Ja! Mira, ¡ja, ja, ja! ¿Sabes qué? Maldito al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. No te quiero ver aquí. Paz. Punto. Esa es la parte que nosotros tenemos que leer. El acto de mayor injusticia va a ser el acto de mayor juicio para aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Porque si Dios soportó todo eso por amor a nosotros, no va a soportar que lo que pasó ahí en la cruz sea tenido en tan poco para nuestras vidas. ¿Sí? De esta manera, Dios establece como el que justifica y el que es justo. ¿Es justo por qué? Porque permitió también que ese acto de rebeldía se viera sobre su propio Hijo al desfigurarlo y al clavarlo en la cruz de justicia. Y el que justifica, o sea, como Él es el juez, Él justifica o puede declarar inocente a aquel que deposite toda su confianza en el señorío de Jesucristo. Por eso dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ver, y ojo, al que es de la fe, ¿de quién? De Jesús. La fe de Jesús. Nuestra fe debe ser una fe proveniente del mismo Hijo de Dios. Debe de ser una fe que proviene del cielo. Una fe que proviene del Espíritu mismo de Dios. Por eso es la fe de Jesús. Y como Jesús es uno mismo con el Espíritu, entonces el Espíritu es el que produce en nosotros la fe y la presencia de Cristo en nuestros corazones. De esta manera, entonces, Dios nos justifica. ¿Por qué? Por la fe de su Hijo en nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros creemos realmente en este acto de justicia, no es que en realidad nosotros hayamos creído, es que Dios actuó en nosotros para que podamos creer. Para que podamos creer. Si Dios no actuara en nosotros, no podríamos creer de ninguna manera. No, ¿sí? Porque no se ve. No se ve. Y es algo histórico. Pero tú lees en los libros de historia que no sean cristianos y que dicen, un hombre que hacía muy cosas buenas, pero nada más, ¿verdad? No lo vieron como Dios. No lo vieron como el Dios, como el que estaba pagando la culpa por nuestros pecados, y por lo tanto están despreciando ese sacrificio tan grande, ¿verdad? Y tan maravilloso. Nos dice aquí un comentarista, y quiero citarlo, por eso lo puse aquí, William Hendrickson dice, una vez más, cosa que encontramos con frecuencia en Romanos, se nos dice que la maravillosa bendición de la justificación es para aquella persona, él o ella solamente, que tiene fe en Jesús. Solamente. No hay otra forma de que seamos justificados, solo por la fe de Jesús y en Jesús. Única y exclusivamente mediante eso. Romanos 5:1, por favor. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Justificados por medio de la fe tenemos paz para con... Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ese medio. Entonces nosotros podemos ver esa paz. Ahora, justificados en Jesús. Nosotros debemos de creer en Jesús. ¿Pero qué Jesús? Jesús López, Jesús Adrián Romero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo. ¿Pero qué Jesucristo? El que está en la Biblia. El histórico. El que nos contemplan los evangelios y nos hablan los apóstoles por medio de sus cartas. Ese Jesús es el que necesitamos creer. No un Jesús adaptado. No un Jesús a nuestra forma. No un Jesús actualizado. Tenemos que creer en el Jesús que caminó hace 2000 años atrás en esta tierra, ¿verdad? Y que fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras culpas y nuestros pecados, ¿verdad? En ese Cristo, en ese Jesús, es el que nosotros debemos de creer. Creer en una compostura de Jesús o modificar al Jesús histórico nos haría adorar o creer en otro Jesús. Y por lo tanto, no hay salvación. Por eso es lo vital de estudiar bien las Escrituras. Por eso es lo vital de conocer la doctrina verdadera y de conocer bien lo que Dios quiere hablarnos a través de la Escritura. Porque si yo no creo en el Cristo histórico que está ahí en la Biblia, entonces yo no soy salvo. Si yo creo nada más la mitad, pero me enseñaron otra mitad diferente que no está en la Escritura, yo no soy salvo. Esa es la cuestión. Si me están enseñando a un Jesús que acepta idolatría, no soy salvo. Si me están enseñando a un Jesús que se movía por dinero, entonces no estoy en la fe verdadera, estoy en lo falso y no soy salvo. El peligro latente de no creer y de que cada uno de nosotros no tenga un especial cuidado en las Escrituras es este. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24, que dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando está hablando ya de los tiempos finales, dice, vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas y muchos engañadores, y a muchos van a engañar. ¿Pero por qué los van a engañar? Porque no estamos afianzados a la palabra. No están afianzados en la palabra. Hoy podemos nosotros ver en las iglesias, y digo, desgraciadamente eso no pasaba antes, pero hoy en día está pasando mucho. En las iglesias cristianas, evangélicas, está sucediendo que se está presentando otro Cristo, y la gente no quiere escudriñar las Escrituras para ver si eso es así. Por lo tanto, están cayendo ¿en qué? En una falsa doctrina. Y por lo tanto, no tienen una fe verdadera, y por lo tanto, no son salvos. Ese es el problema de no conocer al Jesús real. De no entender quién es Dios, de no entender su palabra. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozca, pero conocer no es nada más de vista. El verbo ahí no significa vista. O como yo, ay Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola, Lerendia. Sino, ¿qué quiere decir? Que te conozcan verdaderamente. Indagar, escudriñar, ir conociendo, ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco a Víctor hace, ¿qué? 2 años. No más. Bueno, 4 ya. Qué rápido se va el tiempo, Dios. 4 años. Pero yo no conozco qué hizo en la infancia. Yo no conozco qué hizo en la adolescencia. Yo no conozco nada de él. Más conozco ahorita, nada más la historia de ahorita. ¿Qué sucede si yo creo en un Dios de ahorita y no creo en el Dios que está en el Antiguo Testamento y en el Dios que se plasma? Pues no estoy entendiendo quién es Dios. ¿Sí? Y por lo tanto no hay una salvación, no hay una verdad de Dios. Por eso muchos hablan de Dios es amor y Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justicia, también es santidad, también se aira, también es fuego consumidor, también es santo. No nada más es amor, porque a veces lo que hacemos es, ¿qué es? Al amor hacerlo Dios. Y nada más nos falta decir que el amor es Dios. Y ahí sí caeríamos en algo tremendo, pero es lo que hoy en día se está enseñando. El amor es Dios. Porque exaltan ese atributo
de Dios y no ubican los otros dentro de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Entonces, la fe en Jesús, ¿es necesaria en quién? En Jesús. ¿Qué Jesús? El que me está hablando en la Escritura. Tengo que conocerlo, por lo tanto tengo que estudiar la palabra de Dios, porque tengo que conocer a ese Jesús en el cual he creído. Porque a lo mejor no creí en Jesús y creí en un falso Jesús. Pues yo varias veces les digo, por eso Jesús dice, el que quiera venir a mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El que quiera vivir su vida la perderá, pero el que viva su vida por mí, o el que quiera perder su vida por mi causa, la va a encontrar. Entonces, ese es el anuncio de Jesús. Cuando a Jesús le venían, Jesús nunca contestaba, ay, sígueme como tú quieras, como tú lo desees, como tú mandes, pero sígueme, ¿verdad? Hoy en día oímos mucho en las iglesias, no importa, ven a Jesús como tú eres. Aquí te aceptamos como una familia. Ven a Jesús como tú eres, con tus defectos, con tus errores, sin arrepentirte. Ven. No, pues estamos invitando a un Jesús diferente. El Jesús de la Escritura es, ¿quieres seguirme? Sí. Aquí están las condiciones. ¿Las quieres? No, Señor. Entonces bye. No me sigas. Ese era el Jesús de la Biblia. Y era amoroso. Sí, es amoroso. Pero el amor habla con la verdad. El amor tiene sus reglas también. El amor tiene, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Se goza en la verdad, no irrita, no es jactancioso, no se envanece. Pero lo cierto es que si se goza en la verdad, entonces ¿qué? En el error ¿qué? Se enoja, se aira. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Ese es el Jesús que nosotros necesitamos conocer. Y por eso necesitamos someternos al señorío de Jesucristo. Por lo tanto, una fe verdadera está basada no solo en que Jesús es Salvador, sino de que Jesús es mi Salvador, sino que también Jesús ahora es el dueño de mi vida. Es el comandante en jefe de las fuerzas supremas y yo soy soldado, yo soy cabo. Es lo que debo de entender. A ver que un cabo desobedezca al jefe máximo de las fuerzas supremas, no puede. ¿Por qué? Porque será duramente castigado. Oiga, pero es que me dio una orden que no iba. Tú tienes que obedecer. Unas órdenes que tienen. Nosotros somos, dice la palabra de Dios, somos soldados de Jesucristo. Estamos bajo sus órdenes, bajo su mando, ¿sí? Entonces, bajo este detalle que está diciendo el apóstol Pablo, entonces Pablo pasa ya a concluir esta parte que empieza. Y en el versículo 27 de Romanos 3, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Si Dios es el justo y Dios es el que justifica, ¿dónde entramos nosotros los hombres? ¿Dónde entramos? No, ya iba a decir, ¿dónde entran las mujeres? Perdón, ya iba a decir dónde entramos las mujeres. ¿Dónde entran las mujeres? ¿Dónde entran los hombres? ¿Dónde? No entramos, no participamos. Es una gracia de Dios que salvación es de Dios y le pertenece a Dios. Entonces Pablo dice, si la salvación y la justificación le pertenece a Dios, ¿dónde pues está la jactancia en el plan de salvación? ¿Dónde está donde nosotros podamos jactarnos de alguna manera? Y Pablo responde a esa pregunta, queda excluida. La jactancia no puede hallarse en un cristiano. La jactancia no puede hallarse en un hijo de Dios. Bueno, es que yo soy cristiano porque pues, hago buenas obras, doy buenos diezmos, doy buenas ofrendas, y por eso es que Dios me eligió. No hay jactancia ninguna. No hay ninguna jactancia, no hay de qué. ¿Y por qué Dios lo estableció así? ¿Por qué Dios lo estableció de esta manera? Porque la gloria en todo el proceso de salvación es de Dios. Y por lo tanto, toda gloria le pertenece a Dios. Yo no puedo gloriarme de algo que yo no hice. ¿Por qué?
¿Tú qué me dirías si yo me glorío de algo que yo no hice? No. ¿Ya vieron cómo me quedó la estatua de Cuauhtémoc? ¿Cómo ven? ¿Me quedó bonita? Eres un mentiroso. ¿Tengo derecho de gloriarme de eso? Pues no. No. Entonces, ¿cómo puedo gloriarme en la salvación? No puedo. ¿Por qué? Porque cuando yo buscaba a Dios, encontré que Dios ya me había buscado y me había encontrado y había transformado mi corazón. Hizo entonces en mí que lo empezara a buscar. Además, yo creo que un verdadero cristiano no se jactaría. O sea, no estaría en su corazón hacer eso. Hacer ese detalle. Así de fácil. ¿Sí? Y más cuando entendemos este plan. Más cuando entendemos esto. De que hemos sido salvos porque a Dios le plació y nos halló con misericordia y nos salvó. Porque no somos mejores que esos que están allá afuera. No somos mejores. Si no nos comportamos igual, si hay gente que no se comporta igual que esos, si lo puedo decir, desgraciados, porque son desgraciados, o sea, que no tienen gracia, están quitados de la gracia, esos desgraciados, es porque la gracia de Dios no está actuando igual en ellos que en nosotros. Es porque la gracia de Dios restrictiva, que podríamos decir, no está actuando en ciertos impíos como con otros impíos. Cuando nosotros vemos a alguien que no cree en el Evangelio, pero que se comporta de una manera aceptable, es la gracia de Dios. No es la bondad de ese hombre, porque no hay bondad en el hombre. No hay bondad en el hombre. Si Dios quitara su gracia restrictiva, ¿qué es lo que va a hacer en la gran tribulación? Íbamos a ver la peor cara de la humanidad. La peor cara de la humanidad. El pecado, como se los he dicho varias veces, es tan tremendo que un ejemplo claro es Satanás. De ser un ángel de luz a ser un ser perverso, sin nada de misericordia, sin nada de piedad, sin nada de amor. ¿En qué lo transformó el pecado? En eso. Ese es el poder del pecado. Y si el pecado no ha hecho eso en nosotros es por la gracia de Dios, porque Dios la está restringiendo. Dios está restringiendo la maldad en la tierra, pero va a llegar un punto donde Él quite esa gracia restrictiva, y es lo que vimos que va a suceder en la gran tribulación. Y el hombre va a sacar su odio, su rencor y todo contra Dios y contra la humanidad y todo ese detalle, y va a ser algo bien tremendo cual no se ha habido en ningún tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de Moisés? ¿Por la ley civil? Dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la ley de la fe. Y dice Pablo, llegando a su conclusión en el versículo 28, que ya lo leímos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Yo qué necesito para ser justificado? Creer en Jesucristo. Creer realmente en la salvación y en el señorío de Jesucristo. Eso es lo que necesito creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Pero ¿por qué no creo? ¿Por qué mucha gente no cree? ¿Por qué mucha gente no viene a Jesús? Porque Dios no lo ha elegido, ¿no? Una es porque Dios no lo ha elegido. Dos, porque ama más el pecado que a Dios. Dice Juan capítulo 3, ¿no? Que amaron más las tinieblas que la luz. La otra es que, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál tiene que ser la otra? Amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Y la otra es que no quieren
definitivamente venir a Dios. Jesús, hablando a los judíos de su tiempo, les dice, ustedes no quieren venir a mí. No quieren. Venir al verdadero Cristo, venir al verdadero Jesús, la gente no quiere. Preséntales un Jesús falso, acorde a sus pasiones y deseos, y entonces a ese Jesús sí lo van a seguir. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, las iglesias de pare de mentir, es pare de sufrir, y están llenas. ¿Por qué? Porque les dan lo que quieren. ¿A cambio de qué? De que les den dinero y les dan lo que quieren. Mira, claro, les lavan el seso, ¿verdad? Y ahí está la gente esperando su milagro y nunca llega. Pero como ven otros que sí sanan, entre comillas, ¿verdad? ¿Lo que publicas? No, lo que publica de Tim Joshua, ¿no? Es que se está dando mucho. ¿Qué hacen esos grandes sanadores? Contratan a 3, 4, 5 que hagan como que son paralíticos, que hagan como que son ciegos, que hagan como que son tumorosos o 1000 cosas y hacen un show. Pues la gente pues ve y dice, ay, yo también puedo tener, yo también. Entonces empiezan a seguir a un Jesús que diferente, no al Jesús verdadero, no a un Jesús que tenía, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, que para poder llegar a Jesús primero tienes que tener sus intermediarios, ¿no? Es que para llegar a mí primero tienes que pasar por Cash Luna, o por Guillermo Maldonado, o por Tim Joshua, o por todos esos, porque si no, no puedes llegar a mí. Para que yo te dé un milagro, tienes que ir a esas cruzadas. ¿Cierto? Jesús está presente en todo lugar. Entonces yo no lo único que necesito es levantar mis ojos al cielo y clamar por misericordia, ¿verdad? Y si está en los planes de Dios sanarme, voy a sanar. Dios sigue haciendo milagros, yo lo creo y yo lo tengo firme. Dios sigue haciendo milagros, pero hay veces que la voluntad de Dios no es sanar. Y entonces tenemos que aguantar, ahora sí como dice. Hay propósitos de Dios. Una prueba de ello es Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tómate un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades en el estómago. Y mi gran pregunta es, ¿por qué Pablo no oró por Timoteo? ¿O por qué Pablo, si estaban muy a distancia, no le envió un paño ungido, como luego le enviaba Pablo? Sí. A veces enviaba Pablo paños, ¿verdad? Oraba por un paño y se lo daba a la persona para que se lo pusiera al enfermo y el enfermo sanaba. ¿Por qué no hizo así con Timoteo? Si no, le tiene que decir, bueno, toma la medicina de este tiempo. Toma Melox. No, que no existe el Melox. Hoy podríamos decir, toma Melox, ¿verdad? Entonces, pero en ese tiempo, ¿cuál era la medicina? El vino. El vino era una medicinal, otra era el aceite y había otras cosillas. Pablo le dice, toma un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades en el estómago, ¿verdad? Y hoy sabemos que el vino es muy bueno para la cuestión estomacal. El vino tinto, ¿eh? El tinto es el que es bueno para la cuestión estomacal. Pero el detalle es eso. Pablo entendió, porque pues, era apóstol, que no era la voluntad de Dios sanar a Timoteo. Entonces pues le dice, Timoteo, sujétate a la medicina. Dios tiene un propósito y Él sabe por qué. Mira, quizá no está escrito ahí, pero hablamos de cuando Pablo oró también por su aguijón en su carne, que tenía un problema en su vista, ¿verdad? Y oró a Dios que lo sanara y Dios le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. Pablo entendió eso y por lo tanto no le dijo nada a Timoteo. Le dice, ¿sabes qué? Aprovecha la medicina para que no esté tan fuerte este conflicto. Pero es la voluntad de Dios. Pero querer un Jesús que siempre me sane, no es el Jesús de la Biblia. Que en cualquier enfermedad me va a sanar. Sucedió hace bastante tiempo, estaba yo en una iglesia de índole pentecostal. Y una madre cayó de leucemia y le querían hacer transfusiones de sangre y ella dijo no era testigo,
era cristiana. Y dijo, no, porque Dios me va a sanar. Los doctores dijeron, señora, necesita sangre porque se está muriendo. Y ella dijo, no autorizo porque yo tengo fe en Jesús y mi fe es que Él me va a sanar. ¡Pum! Murió. ¿Falló Jesús? No. Jesús no falló. Ella tuvo que discernir que la voluntad de Dios no era sanarla de manera milagrosa. Por eso Dios también ha dado la medicina y ha dado la ciencia. Y murió y dejó a 2 niños con solo su papá, ¿verdad? Que no crecieran con la mamá, los dejó allí. ¿Todo por qué? Por aferrarse a algo que Dios no estaba mandando. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Esa es la vitalidad para no cometer ese tipo de tonterías y errores, ¿verdad? Conocer realmente quién es Jesús y conocer, si Jesús me va a sanar, me va a sanar. No va a esperar un tiempo. ¿Sí? Así de sencillo. Y cuando Jesús sana, sana. No hay sanidad a medias y dentro de 4 meses te va a sanar otro poquito y dentro de 5 meses otro poquito. No, Jesús sanaba al momento. El único caso donde Jesús no sanó al momento y fue en 2 etapas fue con un ciego. Pero no tardó más de 5 minutos y tenía una cuestión ahí que ver, que es profunda de ver ahí, porque era una señal para los que estaban oyendo. ¿Recuerdan de ese que el cual Jesús descubre? ¿Qué ves? Y dice, veo, sí veo, pero veo a los hombres como árboles, ¿verdad? Ah, ok, ves a los hombres como árboles y todo. A ver, otra vez, ¿ahora qué ves? No, ahora ya veo bien, Señor, y todo, ¿verdad? Entonces Jesús ahí estaba hablando de 2 detalles de una ceguera parcial de Israel. O sea, Jesús lo estaba utilizando como una parte porque tenemos que ver el contexto, quiénes estaban alrededor y quiénes estaban oyendo y todo ese tipo de detalles para entender por qué Jesús hizo el milagro así. Pero ojo, no fue al día siguiente, ni fue dentro de 1 hora, ni dentro de 3, ni dentro de 4. Lo hizo en el momento, aunque en 2 fases. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Jesús nunca, bueno, sanaste a medias. Se levantó de la silla de ruedas, dio 2 pasitos, pero sigue necesitando la silla de ruedas. ¡Gloria a Dios! ¡Dios ya hizo el milagro! No, no es cierto. Porque si Dios hubiera hecho el milagro, Él andara. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, no podemos tener una fe basada en emociones. Es una fe basada realmente en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Vamos, por favor. La fe, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está una vez más, ¿verdad? Pablo ya hablándole a otra iglesia. Aquí está hablando a Romanos, ahora está hablándole a Efesios, a la iglesia de Éfeso, y lo mismo. ¿Qué dice? La salvación es por fe. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Para que nadie se gloríe. ¿Sí? Juan capítulo 6, versículos 44 y 65. Juan capítulo 6, versículo 44 y 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 6:44 y 6:5. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Ahí está, ¿verdad? Estos 2 versículos, ¿cómo dicen? Nadie puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Nadie, ninguno. ¿Qué significa? Que no hay una sola persona que pueda venir a Jesucristo si no es traído primero ¿por quién? Por el Padre. Por el Padre. Sencillo. Si tú no eres traído por el Padre hacia Jesucristo, tú no vas a querer venir a Cristo, al Cristo verdadero. Tú vas a querer otro tipo de Cristo, pero al Cristo verdadero no vas a venir. ¿Por qué? Porque no quieres. Porque tu naturaleza
contraria te impide porque te gusta más tu forma de vivir, porque sabes que si vas hacia ese Cristo vas a tener que dejar cosas que no quieres dejar. Que ese Cristo te va a quitar esas cosas, te va a transformar esas cosas y tú dices, no quiero que eso sea cambiado. Al final eso es lo que impide que vengan, una de las cosas que impide que vengan al conocimiento de la verdad es ese deseo de no venir. Por lo tanto, todo aquel que sí viene realmente a Jesucristo es porque Dios lo ha tocado, lo ha cambiado y lo ha transformado. ¿Sí? Dios ha hecho la obra primero en su corazón para que Él pueda venir a Dios. Por lo tanto, una vez más, la jactancia no hay. Yo no puedo decir que el día que busqué yo al Señor, o el día que quise venir al Señor, o el día que quise entregarme. No, es el día que Él me salvó, como dice ese himno, sublime gracia, ¿verdad? Sublime de gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Fui ciego yo, mas ahora veo, ¿verdad? Perdido y Él me halló. Perdido y Él me halló. No perdido y yo lo encontré. No, perdido, yo estaba perdido y Él fue a buscarme y Él me encontró. Yo soy la oveja 100. Las 99 las dejó guardaditas y se fue a buscar la que faltaba. Yo soy esa oveja. Y esa oveja estaba perdida, sin poder, sin facultades de regresar. Y qué hermoso es saber que la Escritura nos pone muchas veces como ovejas, porque la oveja es el animal más bruto sobre la tierra. Entonces, con eso Dios nos quiere dar a entender que nosotros no podemos nada si no es por Él. En términos de la salvación y de la vida eterna, no podemos nada si no es por Él. Por eso dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada pueden hacer. La jactancia queda excluida. Yo no puedo hacer nada sin Jesucristo. Yo no podría darles este estudio sin el poder de Jesucristo. Yo no podría estar aquí si Jesucristo no me hubiera dado eso. Por eso Pablo dice, ¿de qué te jactas si lo recibiste? Si te fue dado. Todos tenemos algo que Dios nos dio. Y no podemos jactarnos de eso. Dios nos ha dado talentos a todos. Dios nos ha dado dones a todos. Dios nos ha dado diversas bendiciones, ¿verdad? De diferente manera y de diferente forma. Y nos ha dado a todos. ¿Y podemos jactarnos de alguna de esa bendición? No. ¿No? Yo no puedo jactarme de que Él me haya dado el don de predicar su palabra. Yo no puedo jactarme de que Él me permita estar aquí predicando. Porque de seguro Dios sabía que yo tengo buena elocuencia. No, ¿cuál? Yo no tengo buena elocuencia, ni retentiva, tengo muy mala retentiva. Pero la gracia de Dios es la que actúa. Entonces yo no puedo jactarme de eso, ni decir soy mejor que Itzayana, o soy mejor que Erendir, o soy mejor que Víctor. Yo no puedo decir eso. Es, como dice Pablo, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. ¿Verdad? Eso es lo que hace. Si nosotros tenemos algún éxito que Dios nos lo permita tener, algún éxito en el mundo de figurar dentro de algún círculo o algo, tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él le plació. Y Él nos lo dio. Nosotros podemos ver el caso de Daniel, siempre dando la gloria a Dios. El caso de David, que llegó a ser rey y todo, pero siempre dando la gloria a Dios. Y él diciendo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas elegido para estar aquí? Ya siendo rey. Y David era rey, profeta y sacerdote, creo. Tenía los 3 ministerios, David. Y sin embargo no se le subió a la cabeza. Y decir, no, yo soy el Juan Camaney aquí, ¿verdad? Tenemos que entender eso y estar bien fuertes en eso. Hay un caso en la Escritura, el rey Usías, que temió a Dios y sirvió a Dios con todo su corazón. Y Israel prosperó enormemente en el reinado de ese rey y creó armas de guerra muy específicas al rey. Dios le dio mucha sabiduría y todo, pero de repente, ¿qué? Se envaneció su corazón. Y quiso hacer algo que Dios no le había mandado hacer. Quiso hacer un sacrificio. Y cuando empezó a hacer el sacrificio, Dios lo cundió de lepra, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver.
Yo tengo que darle gloria a Dios en todo, pero debo también entender a qué me ha llamado Dios y a qué no me ha llamado Dios, ¿verdad? Y debo de servirle a Dios en lo que Dios me ha llamado, ¿sí? Debo de entender eso, porque querer más de lo que Dios me ha dado es como decirle a Dios, te faltó. Merezco más. Merezco más. Mi capacidad me da para más, Señor. Dame más. ¿No? Ahora, esto tampoco nos quita que le pidamos, Señor, dame más, ¿verdad? Dame más sabiduría, dame más capacidad, pero reconociendo que Él es el que la da, ¿sí? No nosotros, no nuestra capacidad. Porque sabemos que nos falta, ¿no? Así es. Mucho. Así es. Esa parte, ¿verdad? Pues bueno, nosotros podemos ver entonces que dice Pablo, por la ley de las obras. ¿Qué era la ley de las obras? Aquí Pablo se va a enfrentar a algo y quiero que por favor leamos otra vez. Vayamos a Romanos capítulo 3. Versículos 30 y 31. Bueno, desde el 29. Romanos 3. 3, 29, 30 y 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por toda la fe, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ok, entonces Pablo llega aquí, llega a una conclusión. Entonces decimos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y los judíos. Pablo siempre adelantándose. Recordemos que Pablo está haciendo un diálogo quizá consigo mismo, acordándose de cómo era antes, o quizá debido a tanto enfrentamiento que había tenido con los judaizantes, se adelanta a posibles preguntas o respuestas de ese tipo de personas. Está escribiendo una carta, pero como no va a interactuar con los oyentes, va a ser por una carta, él se adelanta a preguntas y las contesta. Entonces, Pablo dice al concluir, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Pablo, ¿y la diferencia entre judíos y gentiles? ¿Cómo? Si es Dios de los judíos. No así. Se identifica a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se identifica como el Dios de Caín. Es el Dios de nosotros. Bueno, Pablo le responde, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No hablemos nada más de salvación. Hablemos del concepto y del término Dios. ¿Es Dios solamente para el pueblo escogido? ¿Solamente para sus redimidos? ¿O Dios es Dios para los redimidos y para los no redimidos? Para los creyentes y los incrédulos, Dios es Dios. Y es Dios tanto ambos. Por eso, al final, ¿verdad? A los justos, a sus hijos, los va a llevar a la vida eterna. Y a los injustos, como Dios, los va a llevar a la condenación eterna. Y aquí es lo que está diciendo precisamente Pablo. Dios es Dios tanto del incrédulo como del creyente. El incrédulo, aunque no crea en Dios, y no crea y resista y diga que lo niega y que todo eso, Él sigue siendo su Dios. Le guste o no. Le guste o no le guste, exactamente. Le guste o no le guste, Él sigue siendo su Dios. Y un día tendrá que dar cuentas delante de Él. Por eso Pablo dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe tanto a los judíos como por la fe a los gentiles. Dios no está haciendo acepción de personas. Va a justificar a los dos, tanto a los circuncidados como a los incircuncidados, por medio de la fe. Entonces Pablo se adelanta a la siguiente pregunta. Entonces, Pablo, por la fe, ¿invalidamos la ley? Porque Moisés dijo que tenemos que cumplir la ley y que tenemos que guardar la ley. Entonces, ¿por la fe yo invalido la ley? Y Pablo dice, en ninguna manera. Está utilizando la negativa más fuerte que había en el griego, como diciendo, absolutamente no. No, la fe no invalida la ley, sino que ¿qué? ¿Qué dice el versículo 31? La última palabra. Sino que confirmamos la ley. Sino que confirmamos la ley. Y esa es la parte importante. La fe no invalida la ley, la confirma, que es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley nunca fue traída para salvación de nadie. Que la fe nunca fue puesta para salvar a una persona. La ley.
que la ley nunca fue puesta para salvar a una persona, que la ley, su fin era mostrarnos cuán vil y pecadores somos. Y por lo tanto, no la podemos cumplir. Y por lo tanto, vernos en la más terrible condición. ¿Cómo enfrentar o cómo comparecer ante un Dios absolutamente santo, puro, limpio, que no tolera el pecado, que se aira con el pecado, que se disgusta fuertemente con el pecado? Y yo me encuentro con que soy un terrible pecador porque no puedo guardar esa ley. Y encuentro, como dice Pablo, que el mal está en mí, que soy un pecador y que no puedo obedecer a Dios. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está cuando la salvación empieza a actuar. Te lleva a un estado de miseria. Miserable de mí. ¿Cómo me voy a salvar? ¿Cómo voy? ¿Qué va a pasar de mí? Soy reo, estoy en problemas delante de Dios. Estoy en graves problemas. Entonces, aparece. Y la ley dice, pero hay un Salvador. Dice Pablo, ¿verdad? La ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Entonces, al ver que no podíamos, y al ver, entonces, ¿cómo me salvo? Dios, ¿cómo me salvo? Está mi hijo amado en la cruz del Calvario. Entonces, volteo a ver la cruz y veo que Él murió por mí. Entonces tengo salvación. Y es por eso que Pablo dice, la fe no invalida, sino al contrario, confirma el fin por el cual fue establecida. El fin por el cual fue establecida la ley, ¿cuál fue? Pues demostrarnos que no podemos cumplirla en primer lugar. Así es, no podemos cumplirla. ¿Y por qué no puedo cumplirla? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores, ¿verdad? Esa es la realidad. La ley es buena. Dice Pablo, la ley es santa, justa y buena. Pero el problema está en mí. Que mora el pecado. Y entonces cuando la ley dice no codiciarás, mi naturaleza pecaminosa arde con ese no y empieza a codiciar. Y hallo que no puedo cumplir eso. Lo hallo. Amarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No usarás el nombre de Dios en vano. Y todo ese detalle encuentro. Ese es el poder del pecado. Por eso dice Pablo, miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero, y al final dice Pablo, pero gracias doy a Jesucristo. Esta es a donde me lleva ese detalle. Y es a donde me lleva la verdad. Y veo en Jesús la salvación que yo no puedo obtener porque soy un pecador. Esa es la parte. Entonces, por eso, la fe confirma la ley. Jesús dijo que la ley no iba a ser abrogada. ¿No? Porque la ley no. La ley tiene su fin. Pero el que está en Cristo ha cumplido la ley. Porque el fin de la ley es Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos en Cristo, adentro de Cristo, en significa adentro. ¿Qué puede hacer la ley al que es el autor de la ley? Nada. Por eso es la parte. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. La ley confirma nuestra condición, nuestra realidad. ¿No? Bueno, ya me estoy pasando. Colosenses, nada más para terminar. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 14. Colosenses 2, del 8 al 14. ¿Ya está? Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está, ¿verdad? Ahí resume Colosenses todo lo que es la realidad de la vida cristiana con respecto a la ley. Si estás en Cristo, perdón. Si estás en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Estáis completos. Nada os falta. Nada. Desde que eres un recién convertido, estás completo en Cristo. Y me encanta esa parte que dice, y las actas que nos eran contrarias, las clavó en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son esas actas? Las que nos condenan. Las que nos condenan. ¿Y quién nos condena? El diablo. El diablo y Nosotros. y toda ley. Fue clavado todo eso en la cruz del Calvario para que nosotros participásemos del poder de su resurrección. Y ahora hemos resucitado, nueva vida. Y ahora estamos en Cristo total, plena y enteramente, sin verdad hemos sido salvos, estamos en Él y ya no hay más condenación. ¿Verdad? Ya no hay más condenación. Esa es la parte maravillosa. Entonces, hoy en día, ¿para qué nos sirve la ley? La ley para el cristiano nos sirve para una cosa, para mostrarnos únicamente cómo va nuestra vida de consagración al Señor. Pero no tiene ningún poder de maldecirnos o de bendecirnos, ¿no? El único detalle que tiene y con el cual yo tengo que ver es como un parámetro cómo va mi vida de santificación con el Señor. Eso es nada más, como el parámetro, como la reglita donde voy. Ahí voy creciendo. Ah, sí voy creciendo, ya voy creciendo. Ay, ya no he crecido, tiene 2 años que no he crecido, ya no es sano. Con una persona, un niño que no crece en 2 años es que o está desnutrido o trae un problema serio de enfermedad por ahí. Entonces, así es, para eso nos sirve la ley a nosotros como cristianos. Pero ya no es un parámetro para agradar a Dios. Ya no es un parámetro para buscar más santidad o más justicia. Ya somos justos y santos. Ya somos justos, exactamente. Ya somos justos y santos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte. ¿Alguna pregunta o algo que quieran opinar aquí? Me queda claro. Primera de Juan 3.1, el último ya. Primera de Juan 3.1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? Mirad. Pero no es nada más un mirar, es observar, contemplar, meditar mientras estás observando. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad la grandeza del amor del Padre, que ¿qué? Que somos llamados sus hijos. Para ser llamados hijos. Siendo enemigos, siendo rebeldes, desleales, pecadores, hoy somos hijos de Dios. Y dice Juan, vean, contemplen ese gran amor que Dios tiene para con ustedes, que ahora los llama hijos. Hijos. Esa es una bendición grandísima. ¿Por qué soy hijo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, si hay alguna duda, pregunta, comentario. No. Bueno. Quedó clarísimo. Ok, bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque
como terminamos hoy la lección, mirad qué amor nos has tenido, Señor. Qué grande amor, Señor, que no solo quisiste salvarnos, sino que ahora nos has adoptado como tus hijos, Señor. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y eso es maravilloso, Señor, para nosotros. Incomprensible que siendo tan rebeldes, tan desleales, tan pecadores, tú hayas salvado a estos desleales, Señor. Y no solo lo hayas salvado, sino les das el privilegio y el honor de ser hijos tuyos, Señor. Niños tuyos. Gracias, Señor, porque tu gran amor es incalculable, Señor. Y todo, Señor, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio del cual, Señor, hemos sido adoptados, por medio del cual hemos sido hechos hijos de Dios. Señor, gracias por esta gran bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que ahora los que hemos creído realmente en ti, Señor, no dependemos de la ley, Señor, sino dependemos de la gracia. No dependemos de las obras, sino dependemos de la ley, de la fe. No dependemos, Señor, de nuestra capacidad, sino de tu poder, Señor. Ahora comprendemos, Señor, que no es por nosotros, sino por tu gracia, por tu misericordia y por la fe en el Señor Jesucristo que nosotros somos salvos y que nosotros podemos actuar conforme a los talentos y dones que tú nos has dado solo por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias por elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Gracias por darnos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por transformar nuestros corazones, Señor, y de saber y conocer que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No depende de nosotros, depende de ti, Señor. No es nuestro poder, es tu poder actuando en nosotros. Lo único que tú pides es que tengamos comunión continua contigo a través de la oración y de la meditación de tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque nos has traído al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia, al Jesús real, al que tú enviaste, Señor, a este mundo a morir por nosotros, a dar su vida en rescate por la nuestra, Señor, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendición tan grande que tenemos hoy en día, que ni David, ni Elías, ni Moisés, ni ningún otro del Antiguo Testamento ha tenido la bendición que nosotros hoy tenemos, que es Cristo morando en nosotros a través del Espíritu Santo, la esperanza de gloria, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. No permitas que nadie de aquí, Señor, tenga esta salvación tan grande en tan poco, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Obra en nosotros y crea en nosotros un nuevo corazón, con una fe cada día creciente en ti, cada día renovada en ti, cada día más fuerte en ti, Señor, y que en todo podamos darte la gloria por gratitud y amor por lo que tú has hecho por nosotros. Cristo es nuestro todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Listo. Pues bueno, si no hay dudas, ¿seguro que no hay dudas? Bueno, porque si no hay dudas... Se me aclararon muchas dudas que luego decimos, ¿por qué te pasa esto, pasa el otro, no? Ahora me queda claro. Porque Él ha establecido, Él dio a su Hijo por nosotros, el acto más grande, ¿no? Ay, ¿dónde está?